es hoy mi oración. Aun siendo yo un pecador, me presento ante ti, mi Dios, en adoración. Que tu templo sea mi corazón. Yo te entrego todo lo que soy. Me humillo ante ti, mi Dios, en adoración. No saben el gusto que me da de poder estar nuevamente conectada con ustedes, para poder seguir hablando de esa bella palabra que nuestro Padre Celestial ha escrito para cada uno de nosotros, hermanos. Qué bueno que estén ustedes bien, y desde su casita les vamos a pedir que antes de dar inicio con este nuevo tema que traemos, pues nos pongamos en las manos de nuestro Señor. Señor mío, a ti sea la gloria y la honra por siempre, Padre. Gracias te doy en esta mañana por la oportunidad tan grande que me das de estar bien, por la oportunidad que nos das de podernos comunicar con mis hermanos a través de tu palabra, Señor. Gracias, a ti sea la honra y la gloria por siempre. En estos momentos en los que estamos
conectados contigo, Padre mío. Te pedimos que seas tú nuestra guía, que tú nos orientes, que tú nos abras el corazón, el entendimiento para que podamos entender este mensaje que traes hoy para nosotros, Padre mío. Gracias por las bendiciones que nos das y en tus preciosas manos nos quedamos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues sí, hermanos, como les decía, hoy vamos a dar inicio con un nuevo principio de vida. Hoy tenemos un principio 8, se llama Libremos nuestras batallas de rodillas. Todos los temas que hemos venido estudiando nos han dejado grandes enseñanzas, ¿verdad? Nos han dejado ese conocimiento que nuestro Padre quiere, pero es importante que no se quede nada más albergado ese conocimiento en nosotros, en nuestro corazón, sino que tratemos de empezar a vivir como nuestro Señor Jesucristo quiere, como Él quiere que estemos, ¿verdad? Siempre dándole ese lugar a nuestro Padre, ese primer lugar que Él merece, porque a Él es la honra y la gloria, porque Él es el primer lugar, porque Él es el creador, porque Él es el dueño de todo lo que hay alrededor de nosotros, de nuestra vida inclusive. Este principio que estamos empezando hoy a trabajar, a platicarlo con ustedes, no es menos importante que los que ya hemos visto. Vimos el principio de sembrar y cosechar, pero vimos también las adversidades, ¿verdad?, que se presentan en el diario vivir. Y hoy vamos a ver que es cómo librar nuestras batallas de rodillas. ¿Qué es una batalla? ¿Qué entendemos por una batalla? Pues una batalla es una lucha, ¿verdad? Una contienda, una pelea, pero no con nuestro Dios, sino con nosotros mismos, ¿verdad? Y que nosotros debemos de entender que esas batallas solos no los podemos librar. Esas batallas solamente se libran de rodillas, pidiéndole a nuestro Padre, clamándolo, poniéndonos siempre en sus manos, porque Él es el que siempre lleva el control, como lo hemos venido diciendo, ¿verdad? Entonces, eso es una batalla, pero dice, libremos nuestras batallas de rodillas y siempre obtendremos victoria. Claro que sí, si nosotros tenemos la confianza, si nosotros creemos en un Dios que nos sostiene, en un Dios que nos va a llevar siempre de su mano, definitivamente las batallas van a ser todas vencidas, ¿verdad? Todas nos van a llevar a la victoria. Y cuando nosotros venzamos esas batallas, pues vamos poco a poco acercándonos a lo que nuestro Padre quiere, ¿verdad? Que sea en obediencia y que sea todo conforme a la voluntad de Él. Hoy tenemos una cita que es 2 de Samuel 15:31 y dice así, lo vamos a leer porque en base a esto nosotros, en base a esta cita, vamos a traer esas historias bíblicas que se presentan en la palabra. Esas historias van a traernos a la vivencia diaria, a la vivencia universal. Dice así en la palabra del Señor: avisaron a David que Aitofel estaba entre los que conspiraron con Absalón. Entonces David dijo: entorpece, Señor, el consejo de Aitofel. ¿Quién es Aitofel y quién es Absalón? Fíjense que la Biblia nos habla, nos muestra un pasaje en la vida de David. David, un gran siervo de Dios, tuvo hijos, ¿verdad? Acuérdense que hemos hablado de él y hemos aprendido que David siempre fue un siervo que caminó conforme a la voluntad de Dios, pero antes fue pecador, ¿verdad? Él fue un gran pecador también. Entonces no quiere decir con esto de que si él fue sacado de lo más bajo, no pudo arrepentirse y Dios cambiar ese corazón. Claro que lo hizo, y claro que Dios puede transformar corazones.
¿verdad? David siempre caminó conforme a la voluntad de Dios, pero David fue un gran guerrero, pero también David dentro de su vida personal, pues sí cometió errores, pecados, y tuvo hijos que, ustedes saben que los hijos, nosotros tratamos de irlos educando de una manera, a nuestro parecer, correcta, ¿verdad? Pero cuando caminamos de la mano de nuestro Padre, tratamos siempre de llevarlos por ese camino correcto, pero los hijos no tienen a veces el mismo corazón, ¿verdad? Unos son buenos hijos, otros son hijos desagradecidos, hay de todo. Entonces David tuvo este hijo, su tercer hijo, Absalón. Fue un hijo muy hermoso, muy bello, pero esa belleza lo fue llenando de un corazón lleno de avaricia, de egoísmo. Tan es así que se atrevió, fíjense, a luchar, a darle un golpe pues militar a su papá. ¿Qué hizo él? Entonces fue jalando gente, ¿verdad? Y esa gente, dentro de los que mencionábamos está Aitofel, que fue uno de los consejeros, o el consejero más bien dicho de David, vamos a llamarle así, es el brazo derecho de David, ¿verdad? Entonces lo traicionó. Aitofel traicionó a David y se fue poniendo a la orden de su hijo Absalón. Entonces ellos fueron armando ese grupo, esa contienda en contra de su padre. Lucharon. A David le dolió mucho cuando se enteró de los sentimientos del corazón de su hijo. Le dolió enormemente, ¿sí? Él también tuvo tribulación, así como la tenemos nosotros. Entonces se enfrentaron en esa batalla, se enfrentaron en esa gran contienda. Pues Dios le dio la victoria a David. A pesar de que en esa batalla Absalón perdió la vida, ¿sí? En manos de un hombre que era de David. Estaba tan furioso ese hombre de David que cuando lo alcanzó lo persiguió, pero cuenta la historia bíblica que los cabellos eran tan largos de Absalón que se quedó atorado, se quedó enredado, y eso le permitió a este soldado de David alcanzarlo, y él le dio muerte. Cuando David le había dicho que agarraran a su hijo, pero que lo quería vivo. Entonces este hombre iba tan enfurecido que acabó con su vida. Eso le causó gran pesar a David. Eso le causó enorme tristeza, dolor, llanto a David. Entonces, imagínense ustedes, ¿qué fue lo que hizo David? Ir a nuestro Padre Celestial de rodillas, ¿sí? Ir a los pies de nuestro Padre para que Él, en medio de ese dolor que sentía, en esa gran tristeza, Dios lo escuchara en su clamor, en pedir, ¿verdad?, que lo ayudara a levantarse de ese pesar que vivía. Vemos aquí que pues estos acontecimientos de la vida histórica en cuanto a la nación de Israel nos traen a nuestra vida cotidiana, nos traen una muestra de que en aquellos tiempos había problemas familiares, ¿verdad? A pesar de que eran hijos de Dios, había esas contiendas familiares. Imagínense hoy en día. Vengamos al presente, lo que estamos viviendo. ¿Hay contiendas en las familias? Sí las hay. ¿Hay maldad? ¿Hay muerte entre las familias? ¿Entre hermanos, padres e hijos? Sí lo hay. Ahí es donde se dan esas grandes batallas, ¿verdad? Ahí es donde la palabra nos trae al presente y nos muestra que las batallas se dan. Y que estas batallas únicamente se tienen que ganar de rodillas frente a nuestro Padre Celestial.
con ese corazón humillado, con ese corazón humilde. Dios permite muchas cosas a nuestra vida, pero las permite para que nosotros vayamos entendiendo cuáles son los propósitos que Dios tiene para nosotros. Dios permite tribulación a nuestra vida porque solamente así nosotros vamos creciendo de una manera espiritual y entender siempre que debemos de obedecer la voluntad de nuestro Padre. David fue un hombre conforme al corazón de Dios y nos preguntamos, bueno, entonces, ¿por qué permitió eso en la vida de David? La Biblia dice, ¿verdad?, que David fue un gran guerrero, un gran hombre de Dios, pero pues a lo mejor tuvo fallas porque fue humano, ¿sí? No crió a sus hijos a lo mejor no les puso la atención debida a sus hijos, no los crió como debían de haberse criado. Pero ¿a poco no es cierto que hoy en día, aún siendo hijos de Dios, estando a sus pies y con nuestros hijos que Dios nos ha dado a nosotros, no sufrimos? ¿No enfrentamos grandes batallas? ¿Sí? Porque nuestros hijos a veces están viendo que nosotros vamos caminando conforme a la voluntad de este Dios hermoso, grande, poderoso, de este gran Dios misericordioso, ¿verdad? Pero ellos se dejan llevar por el mundo y ellos anteponen muchas cosas antes de Dios. Y lo que muchas veces escuchamos de nuestros hijos que son jóvenes, bueno, tú porque tienes tiempo para darle a Dios, yo no, yo tengo otras cosas que hacer, que tengo que trabajar, atender mis hijos pequeños, no tengo tiempo, estoy cansado. Ya tendré tiempo algún día para dedicárselo a Dios. ¿Sí? ¿Algún día cuándo? Eso no lo sabemos. Y eso a nosotros como padres nos llena de tristeza. Porque muchas veces, por ejemplo, en mi caso, yo vine a conocer de Dios ya grande, ya a una edad avanzada, ¿verdad? Y que a veces me pregunto si yo lo hubiese conocido desde niña, otra cosa hubiera sido. Pero no es mi voluntad. Aquí es la voluntad de nuestro Padre. Él tiene los tiempos perfectos para cada quien. Él tiene un propósito hoy para mi vida, ¿sí? Entonces, hoy aquí estoy. Hoy estoy aprendiendo. Estoy tratando de discernir esta bella palabra que Dios tiene para nosotros. Y de esa manera transmitirla con ustedes, hermanos, que yo sé que me están escuchando, que me están viendo, ¿verdad? Y que juntos, como les dije al principio, juntos vamos a aprender a conocer y a amar más a ese Dios que nos da todo lo que nosotros tenemos, a valorar. Entonces estas contiendas las tenemos, estas batallas las tenemos. Estoy poniendo este ejemplo como padres de familia, el ejemplo que tuvo David con su hijo, que se volteó totalmente en contra de él para querer ser como su padre o mejor que David. Pero pues no contaba que ahí, o a lo mejor no creía que estaba ese Dios del lado siempre de David, ¿verdad? Dándole la razón cuando tenía la razón David, ¿sí? Entonces a nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos nosotros muchas contiendas, muchas batallas, personales, del trabajo, de salud, de lujuria, de avaricia, de enojo. Esas son batallas que son muchas personales de nosotros. Aquí permanecen. ¿Y cómo las podemos vencer? De la mano de nuestro Padre Celestial. Con su guía, con su amor, cobijados con Él. Solamente así. Vamos a sufrir tribulación, sí es cierto. Estamos sufriendo tribulación. Cuando nosotros enfrentamos batallas personales, estamos sufriendo, porque hay cosas que nosotros queremos arrancarnos ya de nuestra vida y ahí permanecen. El enojo, el coraje, el egoísmo, el chisme. Hay muchas cosas que están todavía en nosotros mismos y son batallas que solos no las podemos lograr
Son batallas que tenemos que ir siempre de rodillas a nuestro Padre para que Él escuche nuestro clamor, pero que Él vea también un arrepentimiento genuino en nosotros. No es de la noche a la mañana, es un proceso en el cual se encarga Dios de irnos llevando poco a poco hasta lograrlas vencer. ¿Y saben qué pasa con el diablo? Pues se molesta. Si nosotros estamos ahí tratando, insistiendo, de rodillas con nuestro Padre, tratando de quitarnos la mugre que nos estorba en nuestra vida, a Dios le agrada, pero al diablo le molesta. Y cuando somos completamente tomados en los brazos de nuestro Padre, Él se aleja. Satanás se aleja de nuestra vida, porque reconoce que somos hijos de ese Dios santo, ¿verdad? Pero entonces nosotros no debemos de desfallecer. Nosotros tenemos que permanecer ahí, día con día. Hay una batalla interna en nosotros mismos. El orar, por ejemplo, esa es una batalla y es algo con lo que luchamos los hijos de nuestro Padre, porque ¿cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces nos ponemos de rodillas? Si nosotros nos ponemos de rodillas día con día, vamos a lograr vencer muchas batallas. Pero si no es así, vamos a seguir luchando con nosotros mismos, ¿sí? Y ahí se presentan todas esas batallas personales de las que les mencioné anteriormente. Para que nuestra vida sea librada de las grandes batallas, debemos de orar, ponernos a los pies de nuestro Padre, ¿sí? Entonces, David corrió a arrodillarse y a ponerse a los pies de Dios con ese corazón desconsolado por haber perdido a su hijo Absalón, ¿sí? Dios lo quitó del camino porque Dios permite muchas cosas para bien de nosotros. Y ahí hubo una gran enseñanza para David también. A veces nosotros decimos, estoy haciendo las cosas bien, pero cuando vienen esas grandes pruebas en nuestra vida, hacemos un alto a nuestra vida y decimos, no estamos haciendo las cosas bien. No eduqué bien a mis hijos. No los eduqué conforme a tu palabra, Señor. Y ahí vienen las penas para nosotros, como padres. Ahí viene la tristeza en nuestra alma, en nuestro corazón. Pero no debemos de permanecer siempre ahí. Tenemos que salir, tenemos que dar ese paso, ¿verdad? Para poder salir y para poder caminar de la mano de Dios. Entonces, si nos quedamos con los brazos cruzados, vamos a permitir que estas batallas continúen, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es, dice que la resistencia en oración es el método bíblico para confrontar y vencer al diablo. Efectivamente, la oración, hermanos. La oración es el método más eficaz para poder tener esa comunicación con nuestro Padre también. Él sabe lo que yo siento. Él me conoce porque soy su hija, ¿sí? Sin embargo, Él quiere ver que yo me humille, que yo me acerque por mi voluntad propia a pedir, a clamar por lo que yo creo que necesito y que Dios me va a dar conforme a lo que Él siente y ve que yo necesito, ¿sí? Entonces, ahí es una gran enseñanza la que nos deja, y vamos a ir a Primera de Pedro 5:9. Dice la palabra de Dios: resistidlo firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos por todo el mundo pasan por las mismas aflicciones. Sí, efectivamente, no nada más soy yo la que tengo aflicción, la que estoy sufriendo o estoy pasando por esas batallas, no.
Somos muchos los que estamos pidiéndole a nuestro Padre que nos tome de su mano, que nos enseñe cómo acercarnos a Él, cómo orar para poder resistir las grandes batallas que se vienen a nuestra vida. Sí, somos muchos, sus hijos, porque a veces no hemos logrado comprender cómo es que quiere Dios que nos acerquemos a Él. Y esta es la palabra que nos viene a corroborar, ¿verdad? El método que tenemos que utilizar. Dice aquí, Pedro escribió, el cual resistid firmes en la fe. Santiago hizo eco de esta enseñanza y someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Aquí en Santiago 4, 7 y 8 nos dice esta palabra también, que nosotros debemos de resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. Si nosotros nos sometemos bajo la autoridad de Dios y nos humillamos, vamos a librar esas batallas en nuestra vida. ¿Sí? Tenemos que hacerlo, tenemos que humillarnos, tenemos que dejar que Dios obre conforme a la voluntad de Él y no conforme a mi voluntad. De esa manera nosotros vamos a ser conducidos por ese camino que nosotros vamos, ¿verdad?, a paso firme para algún día alcanzar esa promesa que Dios nos ha dado y que nos mantiene a nosotros esperanzados de llegar algún día a su presencia, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de dejar que la autoridad de nuestro Padre Celestial venga a nuestra vida conforme a su voluntad. La voluntad de nuestro Padre Celestial no nos va a hacer mal, no. La voluntad de Él nos va a confortar, nos va a llenar de cosas bellas, pero nosotros lo tenemos que entender. Nosotros tenemos que ser pacientes porque queremos que cuando tenemos batallas, cuando estamos sufriendo batallas personales, ¿qué es lo que queremos? Que todo pase rápido de nuestra vida, ¿verdad? Solo Dios tiene el control. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con el mundo? Siempre lo estamos poniendo viene como ejemplo, porque el mundo ahorita está sufriendo, estamos viviendo momentos de aflicción, de estrés, porque sabemos que hay muchos muertos alrededor del mundo que han sido alcanzados por un virus que está a nivel mundial, no nada más aquí, y que cuando nosotros ya vemos que está cerca, nos empieza a inundar el temor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Resguardarnos, pero resguardarnos en la palabra de nuestro Padre. No, como humanos sí flaqueamos, sí tenemos momentos de debilidad, nos estresamos. Hoy el mundo está de cabeza, hoy el mundo no duerme en la noche. Hoy la gente está teniendo insomnios, hoy la gente está teniendo ese reloj biológico al revés, están durmiendo muchos de día y están despiertos de noche. ¿Por qué? Porque estamos pensando todo lo que hay alrededor que nos puede dañar. Pero tenemos que confiar en Dios, tenemos que confiar en Él, saber que Él nos va a resguardar, nos va a cobijar y nos va a librar de todo mal. Son batallas, hermanos, son batallas que vienen a nosotros. Y es difícil si nosotros no estamos bien cimentados en la roca, es difícil librar esas batallas. Tenemos otra cita aquí en Lucas 18:1. Jesús les contó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sí, es cierto, Jesús siempre venía, ¿verdad?, con sus discípulos, perseverar siempre en la oración a la luz de la inminente venida del Hijo del Hombre.
Jesús vino a enseñarnos esto. Jesús nos vino a decir que teníamos que permanecer en la oración. ¿Y quién es Jesús? Dios mismo. Él nos enseña, ¿verdad? Él nos enseña que con la oración nosotros vamos a ganar esas batallas, a liberar esas batallas del mundo. Entonces dice, la resistencia es ante todo la decisión firme de unirse a la lucha contra el mal en oración. Por eso Lucas incluye una parábola que nos enseña sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pedro y Santiago apuntan a dos palabras indispensables para definir nuestra capacidad para resistir al diablo en nuestras oraciones. ¿Cuáles son esas dos palabras? La fe y la sumisión a Dios. Qué grandes enseñanzas. Siempre que pongamos nuestras rodillas ante nuestro Padre Celestial, debemos de pedirle a nuestro Padre que esa fe crezca en nuestros corazones, ¿verdad? Y que creciendo esa fe en nuestros corazones, nosotros vamos a humillarnos y vamos a dejar que Dios actúe conforme a la voluntad de Él en nuestra vida. Si nosotros dejamos que todo eso pase, créanme que nuestra vida va a cambiar. Y entonces nosotros vamos a tratar de caminar en esa nueva vida. Y tenemos que ser esa luz que se refleje en la gente que nos rodea. La gente que nos rodea quiere ver un cambio drástico en nuestra vida para acercarse y creer. Ahorita estamos hablando de Dios, ¿verdad? Pero pasa en el mundo, pasa. Por ejemplo, en un trabajo, vamos a hablar de un trabajo. Si yo voy y toco la puerta de una empresa con la fe en mi corazón de que esa puerta se va a abrir para que me den ese trabajo, yo vengo contento y la gente que me rodea se da cuenta que sí me dieron ese trabajo, ¿verdad? Entonces puede acercarse a alguien que está mirándome, acercarse y ver, a ella le dieron, yo también voy. Entonces va y se acerca. ¿Por qué? Si a ella le pasa, si a ella le dieron, a mí también me puede pasar. Entonces eso lo podemos traer aquí como ejemplo hacia la palabra de Dios. Nuestra vida debe de cambiar, se debe de ver ese cambio para que nuestro prójimo lo vea y con nuestra actitud, que nuestra actitud sea ese testimonio para que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros sobrinos, la gente que nos rodea, nuestros vecinos, lo vean y puedan ver ese cambio y se puedan acercar a los pies de nuestro Padre Celestial. Nosotros somos los que tenemos esa responsabilidad, hacerlo. Las batallas no pueden permanecer fijas en nuestra vida. Las batallas se tienen que vencer para que ellos vean, ¿verdad? Que sí sufrimos, pero que vamos a salir de ese sufrimiento de la mano siempre de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y dice que sometemos a Dios, es decir, yo no puedo, pero tú puedes. En nuestras oraciones del campo de batalla podríamos decir, Señor, no puedo vencer al diablo por mi cuenta, pero contigo sí puedo. Esta es la postura del apóstol Pablo cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas palabras que vemos en Filipenses 4:13. Dice la palabra del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué lo decía Pablo con tanta seguridad? ¿Por qué? ¿Por qué decía que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque el poder de Pablo para vivir y ministrar provenía de la confianza y de la comunión que tenía con Cristo. Esa era la confianza que Pablo ponía en Cristo, lo llevaba a decir que todo lo podía lograr. Pero acuérdense que dice la palabra aquí, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, anteponer siempre
a nuestro Señor Jesucristo. Porque solos no podemos vencer las batallas. Como les dije hace un rato y como lo viene corroborando la palabra, si nosotros nos humillamos y dejamos que la autoridad de Dios esté en nosotros, vamos a vencer todas las batallas que se nos presentan, ¿sí? La vida que llevamos hoy en día no es fácil porque nosotros venimos de una naturaleza del hombre caído, somos producto, ¿verdad? De ahí comienza todo, desde ahí viene todo, desde ahí vienen los sufrimientos que hemos tenido a lo largo de la vida, ¿verdad? Como hijos, como creación de Dios. Y entonces, de ahí viene todo, por eso es que nosotros estamos aquí, arrodillándonos, tratando siempre de caminar de la mano de Dios, para no dejarnos que el mundo nos vuelva a envolver. Ya estuvimos allá, hubo cosas buenas y hubo cosas malas, pero ahora que estamos de este lado, pero ahora que estamos caminando conforme a la voluntad de Dios, las cosas pintan de una manera diferente, con esperanza, con amor. Nuestra vida ha cambiado. El hombre que éramos ya quedó atrás, ¿verdad? Ahora somos nuevas criaturas. Y esas nuevas criaturas nos tienen que enseñar a confiar más en Dios, a depender más de lo que Él quiere para nosotros, hermanos. Créanme que yo he vivido grandes batallas y las sigo viviendo. ¿Quién no tiene esas batallas personales en su vida? ¿Quién no lucha con el enojo? ¿Quién no lucha con ese amor hacia el prójimo? ¿Quién no lucha contra algunos deseos que nosotros quisiéramos tener, pero que no necesitamos, ¿verdad? ¿Quién no lucha con esas grandes batallas? ¿Quién no lucha con sus hijos? Todos luchamos, todos tenemos esas grandes batallas. Entonces, Dios pone en cada uno de sus hijos situaciones diferentes para que se vayan cumpliendo los propósitos que Él tiene para cada uno de sus hijos. Y de esa manera nuestra fe crezca y vayamos a los pies de Él confiadamente, hermanos. Pues como cada clase que nosotros vemos, esta vez no va a ser la excepción, va a haber una segunda parte, ¿verdad? Para que nosotros podamos ir poco a poco discerniendo la palabra de Dios, para que podamos ir a esas citas bíblicas que mencionamos hoy, que los invito para que ustedes las vean en casita, para que las analicen, ¿verdad? Para que pongan en esa balanza lo que hay escrito en la palabra de Dios y lo que estamos viviendo hoy en día, hermanos. Es lo mismo traído a nuestro presente. Entonces tenemos que ver a nuestro Padre Celestial con amor, darles el lugar que Él merece y caminar de su mano. Solamente así nosotros vamos a librar las batallas que se vayan presentando personalmente en cada uno de nosotros. Vamos a despedirnos con una oración, hermanos. Los invito a que cierren sus ojos y me acompañen. Señor mío, a ti sea la gloria y la honra, Padre. Gracias, Padre mío, por este bello mensaje que has puesto en mí y en cada uno de mis hermanos, Señor. Tú quieres que poco a poco nosotros vayamos entendiendo cuál es tu voluntad, que nos arrodillemos, que clamemos a ti como hijos que somos, Señor, para poder ir librando esas batallas de nuestra vida, Señor mío. Las batallas existen siempre, las tribulaciones existen siempre, pero tomados de tu mano nos dejan grandes enseñanzas, Padre, para poder seguir creciendo espiritualmente, para poder dejarnos caer en tus brazos con la confianza, Señor, de que tú nos vas a cobijar siempre. Gracias, Padre. Gracias por tus bendiciones en este día, Señor, y en tus preciosas manos nos ponemos siempre
con tu voluntad, Padre mío, la nuestra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias. Gracias por permitirme un día más, en esta ocasión más, estar al frente de ustedes aquí compartiendo la palabra de nuestro Padre amado. Dios los bendiga. Excelente día.